Me llamo Sofía Reyes, tengo 36 años y siempre he sido la decepción de la familia. Detrás de mi ropa de mercadillo y mi aspecto discreto, se esconde un secreto que haría añicos su arrogante mundo. Esta noche, en la opulenta cena de cumpleaños de mi padre en nuestro chalet de La Moraleja, mi hermana me lanzará su puñalada más afilada. Hueles a pobreza. Toda la mesa estallará en carcajadas y mi madre, con una sonrisa de suficiencia, añadirá, porque está la fracasada sentada aquí. Chocarán sus copas para celebrarlo, excluyéndome deliberadamente mientras brindan por sus vidas perfectas. Yo permaneceré en silencio, la paria invisible. Lo que no saben es que en ese preciso instante el televisor del rincón se encenderá con una noticia de última hora. Un reportaje especial que revelará a la misteriosa multimillonaria detrás del revolucionario imperio de inteligencia artificial sanitaria que está transformando la medicina en todo el mundo. La copa se le resbalará de la mano a mi madre y se estrellará contra el suelo justo cuando el presentador anuncie mi nombre y mi rostro llene la pantalla. Dios mío, esa es. ¿Qué harías si el mundo entero pronunciara tu nombre en el mismo momento en que tu familia te trata como si fueras invisible? Crecí en La Moraleja, Madrid, en un enorme chalet de diseño moderno con ventanales del suelo al techo que daban a las colinas, una sala de cine y un pabellón de piscina más grande que la mayoría de los pisos. Mis padres sintieron un gran alivio cuando me matriculé en la Universidad Pontificia Comillas. Pensaron que por fin me adaptaría. Pero durante el segundo año, desarrollé un prototipo de algoritmo capaz de analizar imágenes médicas para la detección precoz de enfermedades con más rapidez que las herramientas existentes. En ese momento me di cuenta de que aquello podía salvar vidas, revolucionar la sanidad. Se lo presenté a mis profesores, quienes me instaron a dedicarme a ello a tiempo completo. A mitad del tercer año abandoné la carrera para lanzar mi startup. La reacción de mi familia fue inmediata y explosiva. Durante nuestra confrontación, mi padre golpeó la mesa del comedor con el puño. Estás tirando por la borda todo lo que te hemos dado por una aplicación de fantasía. Mi madre, agarrando una servilleta, rompió a llorar. Sofía, piensa en tu futuro. Sin un título, no serás nadie. Beatriz se cruzó de brazos con la voz cargada de superioridad. Hay gente que no está hecha para el mundo real. Volverás arrastrándote suplicando ayuda. Javier negó con la cabeza. Papá tiene razón. Es un suicidio. Cíñete al plan, como hemos hecho nosotros. Me mantuve firme explicando mi visión de una IA que pudiera democratizar la atención médica, pero me ignoraron. Los sueños no pagan el alquiler, espetó mi padre antes de darme el ultimátum. Si sales por esa puerta, estás sola. Sin dinero, sin apoyo, sin nada. Esa noche hice una sola maleta con el código de mi prototipo en un USB, y me fui con apenas 3.000 euros que había ahorrado de trabajos a tiempo parcial. Mientras me alejaba en coche, las últimas palabras de Beatriz resonaron en un mensaje de texto: buena suerte sobreviviendo sin nosotros. No avergüences el apellido de la familia. Ese rechazo me quemó por dentro. Por el espejo retrovisor, el chalet se hacía cada vez más pequeño, pero mi determinación crecía. Me juré no solo tener éxito, sino volver cuando mi imperio eclipsara el suyo, destrozando su arrogancia en un instante innegable. El aislamiento comenzó de inmediato. Ni llamadas ni mensajes, solo un silencio que avivaba mi fuego. Durante los meses siguientes, reflexioné sobre cómo todo aquello se basaba en su estrecha visión del éxito. Mi padre medía el valor de las personas en escrituras de propiedad y balances de cuentas. Mi madre priorizaba las apariencias, organizando galas donde el estatus era la moneda de cambio. Beatriz prosperaba a base de comparaciones, posicionándose siempre como la hermana superior. Javier lo seguía ciegamente sin cuestionar jamás el guión familiar. Mi pasión por la IA sanitaria amenazaba ese orden. Era poco convencional, arriesgado y carecía del prestigio que ellos anhelaban. Recordé cenas de mi infancia en las que elogiaban los premios de Beatriz o las prácticas de Javier, mientras mis victorias en ferias de ciencias recibían un educado asentimiento. Qué mono, pero céntrate en hacer contactos, me aconsejaba mi madre. Unas navidades Beatriz me regaló un libro sobre cómo encontrar tu lugar en la sociedad, insinuando que yo no lo había encontrado. Javier se rió, diciendo que era una broma, pero a mí me dolió. Esos desprecios se fueron acumulando, convirtiendo el amor en resentimiento.
Ahora, sola en mi nueva realidad, canalicé ese dolor en acción. Trazaba planes de negocio hasta altas horas de la noche e investigaba a inversores que valoraran la innovación por encima de los pedigrís. El desdén de mi familia se convirtió en mi motor. Cada correo de rechazo me recordaba sus dudas. Me prometí que un día verían lo que había construido sin ellos, y que eclipsaría todo lo que ellos valoraban. Cuando el invierno dio paso a la primavera, conseguí un subarriendo barato en Bilbao, lista para trabajar sin descanso. El camino que tenía por delante era brutal, pero las raíces de mi sufrimiento habían plantado las semillas de una determinación inquebrantable. Bilbao me recibió con cielos grises y una humedad fría que se me metía en los huesos. Mi nuevo hogar era un estudio de 30 metros cuadrados en un edificio destartalado cerca de Bilbao la Vieja, con la pintura desconchada y un radiador que gemía más de lo que calentaba. El alquiler se llevó la mitad de mis 3.000 euros, y el resto lo gasté en un portátil de segunda mano y suficientes fideos instantáneos para sobrevivir un mes. No tenía más muebles que un colchón en el suelo, una silla plegable y una caja que usaba como escritorio. Cada noche programaba mi algoritmo de IA sanitaria, perfeccionando su capacidad para detectar enfermedades a partir de imágenes médicas con una precisión que ningún software hospitalario podía igualar. Durante el día conducía para Cabify, recorriendo las cuestas de la ciudad en un coche destartalado que había comprado por 800 euros, cuyo motor tosía como si le pesara cada kilómetro. El aislamiento era asfixiante. Durante 3 años no recibí ni una sola llamada o mensaje de mi familia. El ultimátum de mi padre había sido absoluto: ni dinero, ni contacto, ni segundas oportunidades. Mi madre, que antes me llamaba para sermonearme sobre el camino correcto, guardó silencio. Beatriz y Javier, siempre rápidos para la burla, ni se molestaron en comprobar si seguía viva. El silencio no era solo rechazo, era un borrado. A veces me sorprendía a mí misma mirando el móvil, esperando un mensaje, cualquier señal de que les importaba. Pero nunca llegaba nada. Ese vacío se convirtió en mi combustible, cada día vacío agudizaba mi concentración en la startup. A los 6 meses, mis ahorros se habían agotado. Solicité ayudas sociales para comprar comida, tragándome el orgullo mientras hacía cola en un banco de alimentos, aferrando una bolsa reutilizable como si fuera un salvavidas. La primera vez que usé los vales para comprar arroz y latas de legumbres, la vergüenza me quemó las mejillas. Pero me recordé a mí misma que aquello era temporal. Mi algoritmo estaba mejorando, ya detectaba cánceres en fase inicial en datos de prueba con un 95% de precisión. Presenté mi proyecto a inversores, llevando mi portátil a cafeterías para usar el wifi, pero la mayoría me descartaba. Una chica de 21 años que había abandonado la carrera, sin contactos, sin título, solo una idea audaz. Vuelve cuando tengas un prototipo, decían, o peor, esto no es escalable. Dedícate a algo práctico. Una noche agotada tras un turno de 12 horas conduciendo, entré en Instagram desde un ordenador de la biblioteca pública. La última publicación de Beatriz me dejó helada. Una foto de ella con un vestido de diseñador en una gala, sonriendo junto a Nicolás. El pie de foto decía: "Qué agradecida estoy de no tener ya gente tóxica que me arrastre hacia abajo". Los comentarios estaban llenos de elogios a su éxito, pero yo sabía que ese pie de foto iba dirigido a mí. Me había eliminado de su vida, tachándome de veneno para justificar su superioridad. Mi hermano Javier le había dado me gusta a la publicación, añadiendo un emoji guiñando un ojo, como si mi existencia fuera un chiste familiar. En ese momento algo se rompió dentro de mí. Ya no se trataba solo de demostrarles que estaban equivocados. Se trataba de hacer que se atragantaran con sus propias palabras. Redoblé mis esfuerzos. La venganza no era suficiente. Tenía que ser innegable. Un golpe tan profundo que les hiciera cuestionar toda su visión del mundo. Decidí construir mi imperio en la sombra, invisible para ellos hasta el momento perfecto. Registré mi startup con un nombre genérico, Salud IA Solutions, evitando cualquier rastro que llevara a Sofía Reyes. Ni prensa, ni LinkedIn, ni apariciones públicas. Utilicé un seudónimo, S. Reyes, para todos los tratos comerciales, dejando que mi código hablara más alto que mi nombre. Los días se fundían con las noches. Conducía hasta las 3 de la madrugada, programaba hasta el amanecer, dormía 4 horas y volvía a empezar.
Mi dieta consistía en café y fideos instantáneos. Mi cuerpo funcionaba a base de pura fuerza de voluntad. Aprendí la jerga de los inversores, practiqué mis presentaciones frente a un espejo roto y envié correos en frío a cualquiera que quisiera escuchar. Los rechazos se acumularon, más de 100 en 6 meses, pero seguí perfeccionando mi proyecto. Cada no resonaba con las dudas de mi familia, empujándome a esforzarme más. El punto de inflexión llegó en mi segundo año en Bilbao. En un encuentro tecnológico en un bar lúgubre conocí a Ángela Torres, una ejecutiva de biotecnología retirada que había construido su propia empresa desde cero. No le importó mi falta de título ni mi presentación improvisada. Vio la demostración, ejecutó mi algoritmo con sus propios datos y asintió lentamente. Esto podría cambiar vidas, dijo. Pero necesitas capital para escalar. Invirtió 2 millones de euros, su fe en mí. Fue la primera validación que sentí en años. Ese dinero sirvió para comprar servidores, una pequeña oficina y un equipo de 3 programadores que creían en la visión. Con el respaldo de Ángela, Salud IA creció. Nuestra IA empezó a conseguir contratos con pequeñas clínicas, demostrando su valía en diagnósticos del mundo real. Mantuve mi identidad oculta, figurando en los papeles como desarrolladora principal bajo el nombre de S. Reyes. La misteriosa fundadora se comunicaba solo a través de correos electrónicos o llamadas con la voz distorsionada. El secretismo no era solo estrategia, era una armadura. Si mi familia se enteraba de mi éxito, intentarían atribuirse el mérito o tomar el control. Aún no estaba preparada para eso. Para ir un paso por delante contraté a un investigador privado, un profesional discreto llamado Marcos, para que vigilara a mi familia sin infringir ninguna ley. Sus informes eran fríos pero reveladores. El imperio inmobiliario de mi padre estaba sobreendeudado, tambaleándose sobre préstamos inestables. La clínica de Beatriz prosperaba, pero empezaban a circular rumores sobre una negligencia entre sus clientes de élite. El matrimonio de Javier se desmoronaba, su mujer estaba harta de su obsesión por el legado familiar. Esas grietas en su fachada perfecta alimentaban mi plan. Esperaría y atacaría cuando su arrogancia estuviera en su punto más álgido. Al tercer año, Salud IA tenía contratos con hospitales regionales y nuestra valoración alcanzó los 50 millones de euros. Yo seguía viviendo en el mismo estudio, conduciendo el mismo coche destartalado y vistiendo ropa de rebajas. No porque tuviera que hacerlo, sino porque así lo elegía. Cada euro se reinvertía en la empresa, cada momento se dedicaba a perfeccionar el plan. No solo estaba construyendo un negocio, estaba forjando un ajuste de cuentas. Mi familia creía haberme borrado, pero yo observaba, esperaba, lista para regresar cuando mi éxito les golpeara con más fuerza. 5 años después mi imperio crecía, pero yo seguía siendo invisible. Salud IA Solutions, mi startup de IA sanitaria, alcanzó una valoración de 1.000 millones de euros en su 5º año. Un unicornio nacido de noches en vela y programación incesante. Nuestro algoritmo ya potenciaba los diagnósticos en hospitales de 10 comunidades autónomas, detectando enfermedades, desde cáncer hasta trastornos neurológicos raros, más rápido que cualquier médico humano. Los principales sistemas de salud firmaban contratos y las empresas de capital riesgo suplicaban por invertir. Pero yo mantenía mi identidad bajo llave. Sobre el papel, solo era Sofía Reyes, una desarrolladora de nivel medio. La fundadora, S. Reyes, seguía siendo un fantasma, correos firmados con iniciales, teleconferencias con la voz modulada y ninguna foto en ninguna parte. Mi investigador privado, Marcos, me enviaba informes mensuales. Cada uno era una pieza del rompecabezas. El imperio inmobiliario de mi padre flaqueaba. Demasiados préstamos, pocos compradores en un mercado en desaceleración. Había empezado a recortar gastos, a retrasar proyectos y a perder socios clave. La clínica de cirugía estética de Beatriz seguía prosperando, pero una reciente queja de una paciente por una negligencia había desatado rumores en foros de élite. El divorcio de Javier era definitivo. Su exmujer citó su obsesión por el negocio familiar como el punto de ruptura. Bebía más, llegaba tarde a las reuniones, su imagen pulida se resquebrajaba. Esas debilidades no eran solo datos, eran la palanca para el ajuste de cuentas que había planeado. Siempre supe que la revelación tenía que ser perfecta, un momento que desmantelara su arrogante superioridad de un solo golpe.
El mes pasado, CNN Español contactó con nosotros para un reportaje sobre el impacto de Salud IA en la sanidad global. Después de años de anonimato, mi junta directiva presionó para una revelación pública que impulsara nuestra próxima aplicación para consumidores, una herramienta de IA para el seguimiento personal de la salud. Acepté, pero con un matiz. Programé la emisión para la cena del 60 cumpleaños de mi padre, un evento fastuoso que mi madre organizaba en su chalet de La Moraleja. La coincidencia parecía obra del destino, pero me aseguraría de que impactara como un rayo. Para tender la trampa, hice que mi asistente enviara una invitación a mi familia de parte de Salud IA Solutions, proponiendo una posible asociación con la empresa de mi padre. La carta era vaga pero tentadora, insinuando que una revolucionaria empresa de IA buscaba propiedades para su nueva sede. Sabía que mi padre, desesperado por una victoria, mordería el anzuelo, y que Beatriz lo vería como una oportunidad para hacer contactos con la élite tecnológica. Javier los acompañaría, siempre dispuesto a hacer el papel de hijo leal. La invitación mencionaba un reportaje de CNN que se emitiría pronto, plantando una semilla de curiosidad sin revelar mi papel. El último informe de Marcos confirmó que habían discutido la carta en una reunión familiar. Mi padre se jactaba de haber pescado un pez gordo, mientras Beatriz especulaba sobre conocer a la misteriosa fundadora. No tenían ni idea de que yo estaba detrás de todo, ni la más remota sospecha de que había orquestado el momento para exponer su desdén de una década. La ironía era deliciosa, estaban persiguiendo un acuerdo con la hija a la que habían repudiado. A medida que se acercaba la cena, me preparé meticulosamente. Mi equipo se coordinó con CNN para asegurar que el reportaje se emitiera a las 8 en punto, justo en mitad de la velada. Había dispuesto que la Smart TV del comedor de mis padres sintonizara accidentalmente el canal, un sutil hackeo que mi ingeniero jefe había implantado en su sistema durante una llamada de servicio rutinaria que nunca sospecharían. Era una guerra psicológica diseñada para maximizar el shock cuando mi rostro apareciera en pantalla. Me paré frente a mi espejo agrietado, eligiendo mi atuendo con esmero. Una sudadera gris desgastada, vaqueros viejos y zapatillas planas rozadas. Exactamente la imagen que mi familia esperaba, el fracaso del que se habían burlado durante años. Me recogí el pelo en un moño desordenado, no me maquillé y comprobé mi reflejo. Parecía alguien que nunca hubiera salido de aquel estudio de Bilbao, no una multimillonaria que dirigía una empresa global. Perfecto. El contraste haría que la revelación fuera más impactante. Mi teléfono vibró con un mensaje de Ángela Torres, mi primera inversora. ¿Segura de esto? Es un movimiento muy arriesgado. Le respondí, he esperado 10 años. No se lo verán venir. Me contestó con un emoji de pulgar hacia arriba, su forma de decir que confiaba en mi juicio. Ángela me había visto en mi peor momento programando en un portátil prestado, y ahora me vería reclamar mi poder. Subí a mi coche destartalado, el motor protestando mientras arrancaba para el viaje de 3 horas desde Bilbao a Madrid. Los recuerdos parpadeaban, viajes de infancia a ese mismo chalet, mi padre sermoneándome sobre el verdadero éxito, los comentarios sarcásticos de Beatriz en las cenas navideñas, las sonrisas de suficiencia de Javier. Cada kilómetro avivaba el fuego que había llevado dentro desde el día que me fui. No iba solo a una fiesta de cumpleaños, entraba en un campo de batalla. La última actualización de Marcos llegó cuando entré en la autopista. Mi padre había invitado a magnates locales a la cena, con la esperanza de impresionarlos con el acuerdo de Salud IA. Beatriz se había jactado en redes sociales de las grandes oportunidades que se avecinaban. Javier, según los informes, estaba estresado, bebiendo whisky para sobrellevar las secuelas de su divorcio. Sus vulnerabilidades se estaban alineando y yo estaba lista para explotarlas. Aparqué mi coche en una gasolinera a 10 minutos de la casa, revisando mi móvil por última vez. Mi publicista confirmó que el reportaje de CNN estaba programado, con una retransmisión de mi entrevista grabada la semana anterior desde nuestra oficina de Bilbao. Había hablado abiertamente sobre la creación de Salud IA desde cero, mi historia de abandono de los estudios y por qué había permanecido en el anonimato. En tecnología, que te subestimen es una ventaja, le dije al presentador. Permite que tu trabajo hable primero. El reportaje revelaría mi patrimonio neto, estimado en 4.000 millones de euros, y me nombraría como la única fundadora. Al volver a la carretera, el corazón me latía con fuerza, no de miedo, sino de expectación.
La trampa estaba tendida, las piezas en su sitio. Esa noche se enfrentarían a la verdad, y yo vería su mundo tambalearse. El trayecto hasta el chalet de mis padres fue como una cuenta atrás. La mansión de La Moraleja se alzaba imponente, su elegante fachada de cristal reflejando el atardecer dorado, un monumento a la riqueza y al control. 3 coches de lujo, un Bentley, un Porsche y un Mercedes flanqueaban la entrada circular, haciendo que mi viejo coche pareciera ridículo. Aparqué detrás de ellos, el contraste era tan marcado que resultaba casi cómico. Con una modesta bolsa de regalo que contenía una botella de vino de gama media, salí del coche. Mi sudadera gastada y mis vaqueros rozados encajaban con la imagen que siempre habían esperado, Sofía, la fracasada. La puerta principal se abrió antes de que pudiera llamar. Antonio, el mayordomo de toda la vida de la familia, me saludó con un cálido asentimiento. Señorita Sofía, qué alegría verla. Su tono tenía una amabilidad que mi familia nunca me había ofrecido, sus ojos brillaron con algo parecido al respeto. Están en el comedor, añadió, tomando el vino con una mirada que sugería que conocía su discreto valor. Le di las gracias y caminé hacia el murmullo de voces, con el corazón firme pero los nervios a flor de piel. El comedor era un escaparate de opulencia, una larga mesa de ébano para 12 comensales, lámparas de araña de cristal que arrojaban una luz suave sobre la porcelana fina y la plata pulida. Unos ventanales del suelo al techo mostraban unos jardines impecables y una Smart TV colgada discretamente en una pared, con la pantalla oscura por el momento. Mi familia estaba sentada en su jerarquía habitual, mi padre en la cabecera, mi madre a su lado, Beatriz y Nicolás cerca de ellos, Javier enfrente y algunos parientes llenando el resto de los asientos. Mi tía Victoria y su hija Abigail, mi prima, charlaban animadamente, sus vestidos de diseñador brillando bajo la luz. Beatriz fue la primera en verme. Vaya, mira quién ha venido, dijo con la voz dulce pero afilada, sus ojos recorriendo mi atuendo con una sonrisa burlona. ¿Sigues comprando en mercadillos, Sofía? Una risa contenida recorrió la mesa. La sonrisa de mi madre era tensa pero divertida. Forcé un asentimiento neutro y tomé asiento en el extremo más alejado, junto a Abigail, que me ofreció un saludo educado pero distante. Mi padre apenas levantó la vista, centrado en una conversación con Nicolás sobre el mercado inmobiliario. Los camareros, dirigidos por Antonio, sirvieron el vino mientras mi madre levantaba su copa. Por los 60 de Daniel, un legado de éxito, dijo con voz pulida. Todos chocaron sus copas, pero nadie me acercó una. La exclusión fue deliberada, un recordatorio silencioso de mi lugar, o la falta de él. Bebí agua con expresión tranquila, aunque el pulso me retumbaba de anticipación. El televisor seguía apagado, pero sabía que su momento estaba al llegar. La conversación fluyó de forma predecible. Beatriz se jactó de su último cliente famoso, su clínica prosperando a pesar de los rumores que yo había leído. Javier alardeó de un nuevo acuerdo para un parque de oficinas, su confianza frágil tras su divorcio. Mi padre asentía con aprobación, intercalando comentarios sobre la resiliencia de su empresa. Entonces Beatriz se giró hacia mí, con una sonrisa venenosa. Sofía, estás muy callada. ¿Sigues conduciendo esa chatarra? Hueles a pobreza con esa sudadera. La mesa estalló en carcajadas, esta vez más fuertes. Mi madre se unió con una risita. Sinceramente, querida, añadió inclinándose hacia adelante. ¿Por qué está la fracasada sentada aquí? Sus palabras me dolieron, pero permanecí en silencio, mi rostro una máscara. El tintineo de las copas se reanudó, un brindis por sus vidas perfectas, excluyéndome deliberadamente de nuevo. Era invisible, justo como siempre habían querido. Mis ojos se desviaron hacia el televisor, cuyo mando a distancia estaba escondido bajo una servilleta donde lo había deslizado antes, gracias al hackeo de mi ingeniero. Faltaban segundos. Mientras llegaba el primer plato vieiras a la plancha con aceite de trufa, el televisor parpadeó y se encendió. Al principio, nadie se dio cuenta, la charla ahogaba el suave zumbido. Entonces apareció el logotipo de CNN español y un titular de última hora se deslizó por la pantalla: conozca a la multimillonaria detrás de Saludia Solutions. Mi rostro apareció en pantalla profesional y sereno, de la entrevista que había grabado la semana anterior. La voz del presentador atravesó la sala:
Sofía Reyes, la misteriosa fundadora del gigante de la IA sanitaria valorado en 10.000 millones de euros, ha revolucionado el diagnóstico médico. Una copa se le resbaló de la mano a mi madre, haciéndose añicos en el suelo de madera. Mi padre se quedó helado a media frase, su rostro perdiendo todo el color. La mandíbula de Beatriz se desencajó, su copa de vino temblando. Nicolás me miraba fijamente, su habitual aire de superioridad desaparecido. Los ojos de Javier saltaban de la pantalla a mí, la confusión superando su bravuconería. Los parientes jadearon. Abigail susurró, ¿es ella? El presentador continuó, detallando mi viaje de estudiante que abandonó la carrera a multimillonaria, mi patrimonio neto de 4.000 millones de euros y el impacto global de Salud IA. Me levanté lentamente, mi voz firme pero fría. La misteriosa empresa de IA con la que estabais tan ansiosos por asociaros, dije, clavando la mirada en mi padre, soy yo. Salud IA Solutions es mía. La invitación era una prueba. Me volví hacia Beatriz, cuyo rostro estaba ahora pálido. Y habéis suspendido. Todos vosotros. Mi madre se tambaleó agarrándose a la mesa, su respiración tan superficial que Antonio corrió a su lado, murmurando algo sobre llamar a un médico. Mi padre abrió la boca, pero no salieron palabras. Beatriz balbuceó, Esto no puede ser real. Es real, dije dando un paso adelante, mis zapatillas gastadas silenciosas sobre el suelo pulido. Hace 10 años me llamasteis decepción, una don nadie. Me cortasteis el grifo, os burlasteis de mí, me borrasteis. Esta noche os reíais mientras brindabais por mi exclusión. Señalé el televisor, donde mi entrevista seguía reproduciéndose, explicando cómo había construido Salud IA desde la nada. Esa soy yo, no la fracasada que inventasteis. La sala era un cuadro congelado. La mano de la tía Victoria cubría su boca. Los ojos de Abigail estaban abiertos como platos por la sorpresa. Nicolás parecía como si le hubieran abofeteado, su mente de inversor de capital riesgo recalculando mi valor. Javier se frotaba las sienes, murmurando por lo bajo. El rostro de mi madre se descompuso, su compostura hecha añicos, mientras la mano de mi padre temblaba bajo el peso de su error de juicio. Recogí mi bolsa de regalo, intacta, y me volví hacia Antonio. Gracias por ser siempre amable, le dije en voz baja. Él asintió, una leve sonrisa rompiendo su máscara profesional. Me dirigí a la mesa. Me queríais fuera a menos que fuera alguien importante. Bueno, ahora soy alguien importante, pero no vais a participar de ello. Caminé hacia la puerta, su silencio ensordecedor. Mi plan, ejecutado a la perfección. Sus rostros atónitos quedaron grabados en mi memoria. El comedor que momentos antes bullía de risas y tintineos de copas, era ahora un cementerio de conmoción. El reportaje de CNN seguía en bucle en la televisión, mi cara llenando la pantalla mientras el presentador recordaba la valoración de 10.000 millones de Salud IA, y mi patrimonio neto de 4.000 millones. Beatriz rompió el silencio primero con voz temblorosa. Sofía, esto no es real, ¿verdad? Estás bromeando. Su risa era forzada, desesperada. Tú no puedes ser esa persona. Señaló la televisión, donde yo hablaba del papel de la IA para salvar vidas. Me incliné hacia adelante, mi voz tranquila pero cortante. Es real, Beatriz. Construí Salud IA desde la nada. Mientras tú te reías y me llamabas fracasada, yo estaba cambiando el mundo. La cabeza de mi madre se levantó de golpe, su compostura fracturándose. Sofía, ¿cómo has podido ocultarnos esto? Somos tu familia. Su tono denotaba dolor, pero estaba teñido de algo más, vergüenza. Quizás por el hecho de que su círculo social pronto sabría que había juzgado mal a su propia hija. La miré a los ojos. ¿Familia? Me borrasteis hace 10 años cuando elegí mi propio camino. No llamasteis, no os importó, no preguntasteis si me moría de hambre. ¿Dónde estaba la familia entonces? Mi padre se aclaró la garganta, intentando recuperar el control. Sofía, cometimos errores, pero yo te enseñé disciplina, sentido de los negocios. Eso lo sacaste de mí. Su intento de atribuirse el mérito era tan predecible que casi me hizo reír. Saqué el móvil y busqué un mensaje que me había enviado años atrás, uno que había guardado para este momento.
Dejadme leer algo, dije con voz firme. Sofía, eres una vergüenza para el apellido Reyes. No esperes ni un céntimo de nosotros. Ese fuiste tú, papá, cuando me fui a Bilbao. ¿Disciplina? Me enseñaste abandono. Se estremeció, su rostro enrojeciendo. Beatriz intervino, su voz elevándose. Solo estaba bromeando esta noche. Siempre hemos sido duros contigo porque nos importabas. Sus palabras eran frenéticas, su imagen perfecta se deshacía. Busqué otro mensaje. Este era de ella, enviado después de su publicación en Instagram. Buen viaje, Sofía. Mantente fuera de nuestras vidas. ¿Bromeando, Beatriz? Me llamaste tóxica. Una decepción delante de tus amigos, tus seguidores, de todo el mundo. Javier se removió incómodo, su voz baja. Sofía, yo. No quería hacerte daño. Seguí su ejemplo. Sus ojos se encontraron con los míos, suplicantes, lo más cercano a la sinceridad que jamás había visto en él. Negué con la cabeza. Demasiado tarde, Javier. Te gustó su publicación, te reíste de sus pullas, nunca te preocupaste por mí. 3 años de silencio, ¿y crees que una disculpa lo arregla? Nicolás, siempre pragmático, intentó cambiar de tema. Esto es increíble, Sofía. Deberíamos discutir posibles sinergias con Salud IA. Mi firma podría. Lo interrumpí. No, Nicolás. No te vas a subir a esta ola. Te sentaste ahí mientras se burlaban de mí, brindando por mi exclusión. Esto no es una oportunidad de negocio para ti. Le puse el móvil delante, la pantalla iluminada con sus palabras, un registro digital de su crueldad. Tenéis 48 horas, dije, mi voz como el acero. Publicad una disculpa pública por 10 años de abuso en vuestras redes sociales, vuestras páginas de empresa, donde quiera que vuestros preciosos círculos lo vean. Enumerad cada vez que me llamasteis fracasada y don nadie. Si no lo hacéis, me aseguraré de que cada contacto, cada cliente, cada amigo sepa exactamente quiénes sois. El alcance de Salud IA es mayor de lo que podéis imaginar. Beatriz jadeó, su mano aferrando su collar. No te atreverías. Eso es chantaje. Sonreí débilmente. Es rendición de cuentas. Construisteis vuestras vidas sobre las apariencias. Veamos cómo se sostienen cuando salga la verdad. Mi padre apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Las grietas de su imperio ya estaban expuestas. Javier lo intentó de nuevo, su voz quebrándose. Sofía, por favor. Lo siento. Hablemos solo nosotros. Lo miré al hermano que una vez fue mi mayor aliado antes de elegir su bando. Tuviste 10 años para hablar, Javier. Elegiste el silencio. Me volví hacia la sala. Sus rostros eran una mezcla de conmoción, culpa y desesperación. Me queríais fuera a menos que fuera alguien importante. Ahora soy alguien importante y vosotros no sois nada para mí. Caminé hacia la puerta, mis pasos deliberados. El peso de su silencio era más pesado de lo que jamás lo habían sido sus risas. Antonio me la abrió, su asentimiento sutil pero orgulloso. No miré atrás. El televisor seguía encendido, mi voz resonando en la sala, detallando la misión de Salud IA de salvar vidas. Su mundo se estaba derrumbando, y yo había encendido la mecha. 1 año después, su mundo se había desmoronado. Las consecuencias de aquella cena se extendieron por las vidas cuidadosamente construidas de mi familia, exponiendo su fragilidad de formas que nunca anticiparon. La clínica de cirugía estética de Beatriz se hundió bajo el peso de su propia arrogancia. Un clip de audio filtrado, grabado por el teléfono de un invitado durante la cena, se viralizó en redes sociales. Su "hueles a pobreza" se repitió miles de veces. Los clientes huyeron, reacios a confiar en una cirujana que se burlaba tan cruelmente de su propia hermana. Para la primavera había perdido el 70% de su negocio, viéndose obligada a cerrar su consulta en el barrio de Salamanca y aceptar un trabajo como médico autónomo en una clínica de menor categoría. Su reputación, hecha jirones. Mi madre, Laura, antes la reina de los círculos de élite de Madrid, se convirtió en una paria. Los clubes de campo y las juntas benéficas que dominaba dejaron de invitarla.
Los susurros sobre su comentario de fracasada la seguían como una sombra. Se recluyó en el chalet, su agenda social vacía, su salud deteriorándose bajo el estrés de la vergüenza pública. Los médicos le recetaron ansiolíticos, pero ninguna pastilla podía restaurar su estatus. Me envió una única carta, escrita a mano, suplicando perdón, pero la dejé sin abrir. Sus palabras eran irrelevantes después de una década de silencio. Mi padre, Daniel, se enfrentó al golpe más duro. Su imperio inmobiliario, ya debilitado por malos préstamos, se derrumbó cuando socios clave se retiraron, asustados por las consecuencias del escándalo y los rumores sobre la disfunción de su familia. La Junta Directiva de Salud IA, bajo mi dirección, rechazó la oferta de su empresa para el acuerdo de la nueva sede, un desaire deliberado que le costó millones. Para el verano había vendido el chalet de La Moraleja para cubrir deudas, mudándose a un modesto piso, una humillación para un hombre que había construido su identidad sobre la riqueza. Javier, ya no el hijo de oro, luchaba por salvar los restos de la empresa familiar, pero carecía de los contactos para recuperarla. Mientras tanto, Salud IA se disparó. Nuestros diagnósticos de IA se expandieron a 15 países, potenciando hospitales en Europa y Asia, con una valoración que ascendía a 10.000 millones de euros. Me trasladé a la nueva sede en Bilbao, un elegante edificio de cristal con vistas a la ría, pero mantuve mi vida personal sencilla, un pequeño apartamento, mi viejo coche, ropa que no gritaba riqueza. El dinero no era el objetivo, la misión sí. Nuestra aplicación para consumidores se lanzó con éxito, ayudando a millones a monitorizar su salud de forma asequible, cumpliendo la visión que tuve en la universidad. Invertí mi energía en un nuevo proyecto, la Fundación Segundas Oportunidades, financiada con 200 millones de euros de mi propio patrimonio. Apoyaba a supervivientes de familias tóxicas, gente como yo, rechazada por elegir su propio camino. Ofrecíamos becas para emprendedores, terapia para las cicatrices emocionales y redes de contactos para reemplazar a las familias que habían perdido. Las solicitudes llegaban a raudales, cada historia un recordatorio de por qué había luchado tanto. Ser mentora de estos fundadores, verlos construir sin miedo, me dio un propósito más profundo que cualquier venganza. Una mañana gris, mientras revisaba propuestas de becas en mi despacho, mi asistente me avisó. Hay un hombre aquí que quiere verla. Dice que es su padre. Se me encogió el estómago, pero asentí. Daniel entró, sus trajes a medida reemplazados por una chaqueta gastada, su rostro surcado por la derrota. Sofía, dijo con la voz quebrada. Lo siento por todo. Yo. Estoy solicitando un trabajo de seguridad en tu edificio. Por favor. Sus ojos suplicaban un salvavidas, una oportunidad de recuperar algo de dignidad. Lo estudié. El hombre que me había llamado vergüenza, que me había cortado el grifo sin pensárselo 2 veces. Me enseñaste una cosa, dije en mi tono neutro. Las decisiones tienen consecuencias. Tú tomaste las tuyas cuando me borraste. Deslicé la solicitud de empleo de vuelta sobre el escritorio. No estamos contratando. Se levantó con los hombros caídos, y se fue sin decir una palabra más. La puerta se cerró y no sentí ningún triunfo, solo cierre. La disculpa pública de Beatriz nunca llegó. Su orgullo no se lo permitió. En su lugar, publicó una vaga historia en Instagram sobre malentendidos familiares, lo que solo avivó más las críticas. La carta de mi madre permaneció sin abrir, una reliquia de un pasado que había superado. Reflexionando sobre aquella noche me di cuenta de que la venganza no traía la felicidad. Fue satisfactorio, sí, ver su arrogancia colapsar, ver su imperio resquebrajarse bajo el peso de su propia crueldad. Pero fue la justicia, no la venganza, lo que me liberó. Justicia fue construir Salud IA a pesar de sus dudas. Crear un legado que salvaba vidas, no egos. Justicia fue elegir quién merecía mi tiempo, mi confianza, mi corazón. En España se supone que la familia es inquebrantable. Pero la mía demostró que eso es un mito. Su juicio, llamándome fracasada, una don nadie, provenía de su estrecha visión del éxito, riqueza exhibida, estatus ostentado. Yo definía el éxito de otra manera: impacto, propósito, resiliencia. Su castigo no fue obra mía. Fue la consecuencia natural de sus decisiones, desarrolladas en una sociedad obsesionada con la reputación. Estaba de pie junto a la ventana de mi oficina,
el horizonte de Bilbao extendiéndose ante mí. La estudiante que abandonó la carrera y programaba en un portátil prestado parecía de otra vida, pero su fuego aún ardía en mí. La Fundación Segundas Oportunidades era mi respuesta a esa chica, a otras como ella, demostrando que no necesitas la aprobación familiar para prosperar. Los había apartado no por rencor, sino porque merecía algo mejor. Mi teléfono vibró, una notificación sobre un nuevo contrato de salud IA en Japón. El mañana traería más trabajo, más vidas que tocar, más oportunidades para construir. La cena, la revelación, las consecuencias. Eran historia. Ahora, las voces de mi familia ya no resonaban en mi cabeza. Era libre no porque hubiera ganado, sino porque me había elegido a mí misma. La justicia más dulce no es la venganza. Es vivir tu verdad sin pedir disculpas, mientras aquellos que dudaron de ti se desvanecen en la irrelevancia.